Ok, good evening. Entonces, buenas tardes, buenas noches ya casi, Juliet. Bueno, como te venía diciendo hace un rato, la sesión de hoy eh, solamente es para, digamos, para explicar o, digamos, para dejar listo lo que es la parte del cuestionario de la guía 6. En la primera sesión que tuvimos, pues no sé si tú estuviste o no, pero no, yo no pude explicar en ese momento porque les había explicado, les había comentado que había salido una cirugía el día anterior, entonces estaba como un poco todavía no apto. Sin embargo, pues se hizo la sesión y había quedado pendiente el cuestionario porque necesitaba como estar mucho mejor para poder explicarlo correctamente. Y en la siguiente sesión no lo pude explicar porque yo particularmente o los instructores estuvimos con problemas de acceso a la plataforma, entonces en esa sesión no se pudo explicar. Entonces, y la semana pasada no se programó nada y la dejé para el día de hoy como para ya cerrar con esa parte del cuestionario que sería, en teoría, pues era lo primero a explicar, pero ha quedado como ya de último. De todas formas, el cuestionario todavía está disponible. Pues ustedes ya saben cómo funciona, cómo es la metodología de los cuestionarios. Son 15 preguntas, que tenemos 10 preguntas correspondientes a gramática y tenemos 5 preguntas finales que tienen que ver con reading comprehension, que ustedes ya pues saben, que es la comprensión de lectura de un texto que siempre aparece en la parte final. Bueno, en cuanto a las primeras 10 preguntas que corresponden a gramática, hay unos temas particulares que yo voy a ir mostrando. Primero, pues, lo voy a mostrar dónde están en los materiales para las personas que les gusta estudiar un poco más o que les gusta tener claras las cosas y no responder los cuestionarios como por allá la suerte. Entonces, les muestro principalmente esa parte. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para ir mostrando paso a paso dónde están los temas que salen en el cuestionario y pues los puedan estudiar más a fondo en caso tal que lo quieran hacer. Bueno, nuevamente, pues como siempre, me confirma si estás viendo ya la plataforma, por favor. Sí, señor. Ok, bueno. No está de más recordar que estamos en la fase 3 de ejecución. Quiero recordarles que ya esta es la última guía de esta fase. Una vez terminemos esta parte, ya ustedes van a entrar en la fase final, que es la fase de evaluación. Entonces es muy importante que todos aquellos que de verdad están con ganas de terminar el programa, con ganas de salir adelante en el programa, con ganas de ir a una etapa productiva, con ganas de graduarse, empiecen a ponerse las pilas porque, pues ya lo había dicho la vez pasada, es una ficha donde hay mucho atraso. En general, los aprendices pues no han mostrado el interés que deseábamos de todas las fichas, digamos, actuales que tenemos en casi todo el programa de titulada virtual. Esta es una de las fichas que menos aprendices activos en la actualidad tiene, lo cual pues depende ya mucho de ustedes y de las personas que no están haciendo las cosas, pues que se pongan las pilas porque ya es poco tiempo lo que queda y ya hace unos días se canceló a un grupo grande de aprendices que pues ya no estaban como tal activos. Bueno, entonces le venía diciendo, pues estamos en la guía 6, ya pues la guía de aprendizaje se ha mostrado varias veces, ya explicamos que la parte de inglés está al final, ya explicamos el mapa mental, explicamos que el blog no deben hacerlo, yo no lo pedí porque no vi para esta ocasión como que fuese una evidencia que nos fuese a ayudar o a traer algo pues que necesitáramos en el momento, entonces por eso no. El diagrama de flujo sí también se explicó. Es importante recordar que para este diagrama, para este flowchart, deben escoger un proceso y explicarlo como se mencionó eh, de la mejor forma posible, de la forma más ordenada y clara. También se comentó que el ensayo no lo deben hacer, pero que en este espacio deben eh, adjuntar alguna de las evidencias que hayan aprobado
anteriormente, o el diagrama de flujo o el mapa mental para que no quede el espacio pendiente. Y también se explicó el video que tiene que ver con cosas que tienen que, bueno, con la parte de esparcimiento en las empresas, de cómo manejan la parte de nutrición, cómo manejan la parte de actividad física, de todo eso que, digamos, de bienestar que se había hablado en su momento en la última sesión. Y nos quedaba pues pendiente explicar las preguntas del cuestionario. Entonces, eso es lo que vamos a hacer pues en la tarde de hoy. Vamos a hablar del cuestionario. Entonces, el cuestionario, como ya lo dije ahorita, consta de 15 preguntas. Es la única evidencia que queda pendiente. Si nosotros abrimos el cuestionario, pues nos va a aparecer lo de siempre, a ustedes les aparece lo de siempre. Digamos que la interfaz es siempre la misma. Ustedes saben que de este lado aparecen las preguntas y acá les va apareciendo, digamos, las preguntas, no, como dónde está cada pregunta en caso de que quieran ir a una en particular. Y aquí en esta parte central aparece la pregunta como tal. Entonces, si nos damos cuenta, la pregunta dice, de la pregunta 1, on questions 1 to 5, the most appropriate option to complete the sentence. Deben escoger, choose the correct option. Tenemos unas oraciones que están incompletas y ustedes deben escoger la frase que debería ir en ese espacio. Si se dan cuenta en las respuestas que tenemos posibles, la primera dice so do I, so am I, neither do I, me too. La oración, hay dos personas, Julián o Julian y Sandra. Julian o Julián menciona la siguiente frase. Él dice, I don't think procrastinating is good for you. A partir de esta frase que él dice, Sandra respondería, so do I, so am I, neither do I, or me too. Están ustedes a escoger la frase correcta. En la pregunta número 2 es lo mismo. Tenemos dos personajes, Angela y Paul. Angela dice, I love working out in the morning. A partir de esta frase, Paul respondería, me neither, I do too, I can too, so am I. En la pregunta 3, pasamos a algo parecido, donde tenemos a Javier y tenemos a Susana. Javier dice, I shouldn't waste so much time watching TV. Para eso, Susana respondería, so should I too, I should either, neither should I. Hasta aquí estas tres preguntas tienen la misma metodología o es el mismo topic que vamos a explicar a continuación. En la pregunta 4 y en la pregunta 5 ya no es como tal dos personajes que están conversando, sino que es cualquier oración como esta donde hablan, por ejemplo, en la número 4 dicen, caipirinha is a cocktail. Is very popular in Brazil. En este espacio, ustedes deben escoger entre that, whom, who or whose, dependiendo pues el sujeto de la oración, el tema en particular, etcétera, etcétera. En la pregunta número 5 es muy parecido, pero aquí ya no estamos hablando de la caipirinha como cóctel, sino de my brother. Y dice, my brother, espacio, works at night in a hotel, was fired yesterday. Y en este espacio tenemos que escoger entre which, entre whom, entre whose y entre who. Hasta ahí van las primeras 5 preguntas que tratan dos temas particulares que ustedes van a poder encontrar en el material de estudio. Si nos vamos nuevamente a la pregunta número 1, donde habían varias frases donde ustedes tenían que escoger entre so do I, so am I, neither do I o me too. El tema como tal o el material que ustedes podrían o deberían estudiar es el que se llama
the road towards self-actualization. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Recordemos que antes de que aparezca el espacio de guía de aprendizaje, donde están las evidencias como tal, antes hay una parte o un link que dice material de formación. En este material de formación deberíamos ir al que dice English Level 6. Cuando nosotros entramos aquí nos encontramos con este grupo de materiales. Y en el primero, que se llama The Road Towards Self-Actualization, que es el que tenemos aquí ya abierto, es donde tenemos en el primer tema el uso de so, el uso de neither, el uso de either y el uso de to. Y aquí es donde nosotros podríamos tratar como de mostrarles un poco más cómo se usan, en qué momentos, para qué. Pero realmente estas frases, si ustedes se dan cuenta, lo que nos llevan es a que sean respuestas cortas u opiniones cortas a algo que alguien ha dicho anteriormente. En la pregunta número 1, Julian dice, no creo o no me parece que procrastinar sea bueno para ti. A lo que Sandra podría responder, so do I, so am I, neither do I y me too. ¿Cómo podemos saber cuál responder correctamente? Eso es lo que está en el material. En el material tenemos lo siguiente. How to express commonalities. Y aquí el material nos dice que hay diferentes formas de mostrar que estamos de acuerdo con algo. Entonces, eso es lo que representa la parte de commonalities. Entonces, miren este ejemplo para que ustedes tengan como el contexto un poco más claro. En el primer ejemplo hay un personaje A y un personaje B. El personaje A dice, I am hungry. Para los que estén escuchando y ustedes que están aquí presentes, la expresión to be hungry se refiere a tener hambre. Si yo en inglés quiero decir tengo hambre, la expresión es I am hungry o I'm hungry. El personaje 2 utiliza la expresión me too. Me too significa yo también. En esta parte o en esta primera pregunta del cuestionario, donde Julian dice que no me parece que procrastinar sea bueno para ti, Sandra podría decir me too. Es algo que ustedes pues son los que tienen que decidir si podría ser me too. Ya ustedes saben, de acuerdo al material, que el me too es para decir yo también, estando de acuerdo o no tanto estando de acuerdo, sino como mostrar esa de que están como en la misma, teniendo el mismo sentimiento en el momento, que es tener hambre. Entonces, más que estar de acuerdo, es como estar sintiendo lo mismo que la otra persona. La otra persona dice, tengo hambre, yo también. Let's cook something. Ese es el ejemplo número 1. Ahora miren el ejemplo número 2. Aquí ya no están utilizando una oración afirmativa, sino una oración negativa. I don't like smoking, dice el personaje A. I don't like smoking quiere decir no me gusta fumar, no fumo, etcétera, etcétera. Y el personaje B dice me neither. A diferencia del personaje de la oración anterior que decía me too, aquí yo no puedo decir me too, porque la oración anterior o la opinión del personaje anterior está en negativo. Cuando está en negativo, yo utilizo me neither. Es como decir, en vez de, aquí dice, I don't like smoking, no me gusta fumar, a mí tampoco. Creo que es un mal hábito. Entonces, la pregunta o en el ejemplo 1 era yo también, tengo hambre, yo también. En el ejemplo 2, no me gusta fumar, a mí tampoco, me neither. En el cuestionario tenemos esa opción, no. Tenemos me too, que ya la acabo de explicar. Entonces, ¿qué dice el material? Dice, en los dos ejemplos, en the two examples, el speaker B
o el personaje B agrees, dice, está de acuerdo con lo que dice el personaje A. La única diferencia es que el personaje de la oración 1 está utilizando una affirmative sentence y el personaje de el ejemplo 2 está utilizando una negative sentence. Entonces, cuando yo voy a decir yo también, utilizo el me too, y cuando yo voy a decir yo tampoco, utilizo el me neither, para estar de acuerdo con lo que dice la persona que está hablando conmigo. ¿Ok? Entonces tenemos me too, me neither. Sin embargo, estas dos expresiones en inglés se consideran informales. Y cuando hablo de informal, me refiero a cómo hablaríamos ustedes y ustedes entre ustedes o entre amigos. Cuando una frase, cuando algo es informal, se refiere a algo que se habla cotidianamente con un familiar, con un amigo, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en algo de trabajo o algo más formal, una cena, etcétera, etcétera, utilizamos otras formas de decir me too o me neither, que es cuando usamos so, como en este caso. Miren el ejemplo número 1. She is very punctual. Ella es muy puntual. El personaje B dice so am I. Yo también. No está diciendo me too, sino so am I. ¿Por qué am? ¿Por qué el verbo to be? Porque aquí se utilizó el verbo to be. She is very punctual. El ejemplo número 2 dice, they always get up late on Sundays. Ellos siempre se levantan tarde los domingos. So do I. Yo también. Entonces, si se dan cuenta en el cuestionario, tenemos so do I, tenemos so am I y tenemos me too. Entonces, hasta el momento ya tenemos claro que utilizamos so am I cuando se está utilizando el verbo to be en la primera oración o el personaje A utiliza el verbo to be en su opinión. Ella es, she is very punctual, so am I, yo también. Ellos siempre se levantan tarde los domingos, so do I, yo también. ¿Por qué do? Porque ya no estamos utilizando el verbo to be, sino que estamos utilizando cualquier otro verbo, en este caso el verbo get up, que es levantarse. Entonces, ahí es donde empieza el trabajo de ustedes de empezar a leer un poco más el material de estudio para ir saliendo un poco más o aprendiendo un poco más sobre el uso de so do I, so am I, me too, o como en este caso, neither do I. Si ya tenemos so do I y tenemos neither do I, ¿cuándo se utilizaría neither do I? Cuando la oración tiende a ser negativa. Entonces, miren estos ejemplos que tenemos varios aquí. They are successful, so am I. Mario can speak German, so can Mariana. Si quiero hablar de alguien más. I would love some hot tea now, so would I. Dependiendo el verbo o el auxiliar que utilicemos, así sería la respuesta que utilizamos para hablar de commonalities, que tiene que ver con mostrar que estamos de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona. Entonces, queda en cada uno de ustedes utilizar el material para leer un poco más al respecto. Si están muy interesados en el tema, igual me pueden contactar para, si quieren hablar más, si tienen alguna duda sobre lo que aparece aquí. Pero con base en esto, ustedes pueden responder con conocimiento la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, que es donde se utilizan estas frases de so, de neither, either, etcétera, etcétera. Hasta el momento aquí están viendo la parte negativa. Después es que le explican lo negativo. Miren este ejemplo. She is not proactive. Ella no es proactiva. Tampoco yo. Neither am I. Ellos no salen los viernes.
Neither do I. Yo tampoco. Aquí se utiliza el verbo to be. Respondo con el verbo to be. Aquí es cualquier otro verbo. En este caso están utilizando la forma negativa del verbo go out, que es salir. Yo respondo con el do. Neither do I, neither am I. Y ese es como, digamos, en breve resumen, lo que tiene que ver con las 3 primeras preguntas del cuestionario. No es que ustedes ahora van a aprenderse todo esto en un solo, porque no es de esa forma. Les estoy mostrando material que les puede servir para comprender un poco más cuando en inglés se utilizan esas frases, porque esto lo verán muy seguido. ¿En qué momento? Si usted decide estudiar el idioma más adelante, si usted en su etapa productiva entra a trabajar en una multinacional, si usted tiene que hablar con personas de que hablan inglés, todo esto va a utilizarlo, lo va a escuchar, lo va a ver en conversaciones, en material, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las dos siguientes preguntas, la pregunta 4 y la pregunta 5, les había comentado que ya cambia, ya no están hablando de so do I, so am I, neither do I, etcétera, etcétera, sino de escoger entre that, whom, who y whose, que es para decir o para referirse al sujeto de la oración. En este caso, en la pregunta 4 hablan de la caipiriña y en la pregunta 5 hablan de my brother, mi hermano. Entonces, esa parte del material donde lo encuentran, estando nuevamente en los materiales de estudio, el número 2 se llama Cultural Literacy. Cultural Literacy, si nosotros lo abrimos, nos aparece este material. Y el tema número 1, el topic número 1, que se llama Adjective Clauses, es donde ustedes van a encontrar esa parte que van a encontrar en esas dos preguntas del cuestionario. Entonces, dice, un adjective clause es solamente un grupo de palabras con un sujeto y un verbo que proveen una descripción sobre el sujeto de una oración. Si vamos acá a la parte 11, a la página 11 del material, tenemos este ejemplo. Miren, women who are Muslim usually cover their face in public. Las mujeres musulmanas o las mujeres que son musulmanas usualmente se cubren la cara o su cara en público. ¿Cuál sería esa palabra que tiene que ver con lo que estamos utilizando? Por ejemplo, en el caso de my brother, aquí aparece who. Lo que pasa es que en inglés esa parte se diferencia de español de la siguiente forma. En la oración número 5 dicen, mi hermano, quien trabaja de noche en un hotel, fue despedido ayer. Aquí iría la palabra quien trabaja. Entonces, ustedes tienen que escoger entre which, entre whom, entre whose y entre who. ¿Cuál de estas 4 palabras representa una persona, en este caso, my brother? Eso es lo que nos trata de mostrar el ejemplo, que en este caso están hablando de las mujeres. Se utiliza who. Las mujeres que utilizan, que son musulmanas, tal cosa. En este ejemplo, dice, el hombre que murió ayer era mi vecino de al lado. The man who died yesterday was my next door neighbor. Están hablando de the man, who, utilizamos who. Con las mujeres, woman, who también. Entonces ahí le estoy dando los ejemplos. Y a continuación viene el uso de cada uno. Cuando utilizamos that, se refiere a animales o cosas. Cuando utilizamos which, también animales o cosas. Who, personas. Whom, personas. Y whose, para referirnos a possessions o las posesiones. Y miren el ejemplo de cada uno para que ustedes puedan discernir dónde utilizarían o qué utilizarían con my brother y qué utilizarían con caipiriña, que es el ejemplo 4.
El ejemplo con that. The salad that my mother prepares is delicious. La ensalada que mi mamá prepara es deliciosa. Which, this phone, este teléfono, which I bought yesterday was very expensive. Which, para decir, por ejemplo, este teléfono, el cual, o ese teléfono que compré ayer era muy caro. ¿Qué o cuál? Pero para referirse a cosas. That también. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que en esta oración hay una coma. This phone, which I bought yesterday, was very expensive. Aquí en esta oración, si se dan cuenta, no hay coma, ¿cierto? La ensalada que mi mamá prepara es deliciosa. Las personas que viven aquí son muy amables. Who, con people. Y con people también whom. El jugador al cual yo apoyé ganó el juego. Las personas que viven aquí, el jugador al cual apoyo ganó el juego. Entonces, ya con eso prácticamente les estoy diciendo más o menos cuál sería la opción para caipiriña, that, whom, who y whose. Aquí en este cuadro está la respuesta. Y en la siguiente pregunta de my brother, igual. Which, whom, whose y who. Escoger correctamente. Hasta ahí, digamos que son las primeras preguntas del cuestionario. De ahí en adelante, las otras 5 preguntas son más sencillas y queda para que cada uno de ustedes haga la siguiente investigación. De la pregunta 6 a la pregunta 10, ustedes les van a dar una frase. En la pregunta 6 le dan la frase que dice I don't get it. ¿Qué es lo que ustedes tienen que elegir de acá? Tienen que elegir la frase que sea un sinónimo de esta frase. Por ejemplo, aquí dice I don't get it. ¿Qué traduce I don't get it en español? Eso es lo que ustedes tienen que investigar. I don't get it, no tienen que buscarlo aparte, tienen que buscar la expresión completa. Y una vez ustedes sepan qué traduce toda la frase, ustedes van a poder escoger cuál es la frase que es igual a la que tenemos allá arriba. Entonces, si ustedes creen que I don't get it es igual a it is clear, escogen esta. Si ustedes creen que es I don't understand, lo mismo. En la pregunta 7 ya no es I don't get it, sino I will make it up to you. ¿Qué traduce esta frase I will make it up to you? Ustedes se encargan de buscar la traducción de esta frase completa y escogen la frase que es sinónimo. Así, igual en la pregunta 8, la expresión stop the fuss. ¿Cuál es el sinónimo aquí? En la pregunta 9, igual. They got me on that. ¿Qué traduce? Ojo que no deben buscar palabra por palabra, sino toda la expresión. They got me on that es una expresión que traduce algo en español, pero toda la frase. Y ustedes van a escoger el sinónimo para ella. Y en la pregunta 10, que sería la última, lo mismo. I didn't buy that one. ¿Cuál es la oración sinónimo? Ustedes la escogen. Y ya, de ahí en adelante, de la pregunta 11 a la pregunta 15, es reading comprehension. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tener acá un texto que se titula Julian lived in India for 6 months. Julián vivió en la India por 6 meses. Lean su experiencia. Read about his experience. Van a leer todo el texto sobre la experiencia de Julián viviendo en la India por 6 meses y a partir de ahí ustedes van a responder de la 11 a la 15 si es true o false, va si es falso o si es verdadero. En la 12 también, en la 13 lo mismo, en la 14 lo mismo y en la 15, si no estoy mal, también es igual, falso y verdadero. 13, 14, 15. Falso y verdadero, las últimas 5 preguntas
teniendo en cuenta el texto sobre la experiencia de Julián en la INE. Listo. Entonces, eso es, en resumen, lo que hay que hacer para completar el cuestionario. Ya yo sé que en este punto varios han respondido, han completado el cuestionario, pero algunos tal vez estaban esperando esta explicación para poder completar el cuestionario correctamente o completarlo correctamente. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre este cuestionario, sobre cómo responder cada una de las 15 preguntas? O digamos que ya queda clara esa parte. Porque esta es la única evidencia que nos quedaba pendiente de la guía 6. Recuerden, a los que entraron tarde, que ya lo demás se explicó, ya se explicó el mapa mental, el mind map, ya se explicó el flowchart y ya se explicó lo que hay que colocar en la evidencia o en el espacio del ensayo. Entonces, Héctor, Jaime, Juliet, ¿es claro? ¿Queda claro cómo se responde correctamente el cuestionario? Sí, instructor. Sí, señor. Listo, entonces, ahora, ¿hasta cuándo va a estar disponible el cuestionario? Por el momento no tiene fecha como para cerrarse, pero como siempre, se les recomienda que lo respondan de aquí al fin de semana. Otra cosa, para que quede grabado, y así ustedes no lo crean, no sé si alguno de ustedes es uno de esas personas, pero hay personas que están entregando el mapa mental o el diagrama de flujo en español. Vuelvo y repito lo que ya yo había dicho en la sesión anterior. Hay personas que ni siquiera se están tomando el tiempo de saber o de cómo enterarse a qué área corresponden las evidencias que tienen que hacer. O sea, simplemente como que entran a la guía y empiezan a responder sin saber si son de inglés, de matemática, de ética, lo cual es un grave problema porque al final a esas personas pues no van a probar las evidencias, van a tener que repetirlas y van a tener que obligatoriamente ver estas grabaciones para que sepan realmente qué es lo que yo estoy evaluando. Porque ya el mapa mental se explicó 2 veces, el diagrama de flujo se explicó 2 veces y ya solamente quedaba la explicación de este cuestionario. Entonces, como no hay preguntas al respecto, eh, queda claro todo lo que hay que hacer de la guía 6. Ya esta es la última sesión que tendremos de la guía 6. Ya de inglés queda lo último en la fase de evaluación, que ya queda pues pendiente para más adelante. Pero la guía 6 como tal damos como finalizado el día de hoy todas las explicaciones al respecto. Cualquier duda deben escribirme, cualquier duda refiéranse o vayan directo a las grabaciones también donde se han explicado todo y pues pedirles nuevamente que se pongan las pilas porque ya estamos entrando a la recta final, entramos a la última fase apenas terminemos con la guía 6. Listo, Héctor, listo, Juliet y listo, Jaime. Sí, señor, muchas Instructor, una gracias. pregunta. Sí. El último plazo para todos los trabajos de esta guía es el único plazo que hay, es el que hice en la página, o hay más de ese plazo. Ustedes tienen que ver el cronograma, ustedes tienen que guiarse por el cronograma porque digamos que cuando ya empiece la próxima guía, se supone que hasta ahí va la guía 6. Por ejemplo, lo del mapa mental, el diagrama de flujo, eh, o por lo menos el mapa mental tiene como fecha final esta semana, si no estoy mal. El diagrama de flujo, creo que pues todavía le queda un tiempo, digamos, para poder entregarse después. O sea, ustedes, el cuestionario, les pido que lo terminen esta semana porque ustedes saben que el cuestionario se cierra y poder reabrirlo es otro problema. Pero las demás evidencias, el de mapa mental, el diagrama de flujo y el espacio del ensayo, cierran, pero recuerden que quedan con entregas tardías. Entonces, pues esa es una ventaja con esas evidencias, pero tampoco tienen que confiarse porque no sé hasta cuándo la líder decida dar como fecha final de estas evidencias como tal. Entonces, ya tenemos varias semanas trabajando en estas guías, o sea que ya en este punto deberían estar adelantados bastante. Entonces, eh,
Eso es lo que tengo hasta el momento. El mapa mental, bueno, vamos a colocarlo acá. Voy a enseguida colocar las fechas hasta el domingo 7. Estaría como la fecha inicial para fecha final inicial. ¿Ok? 7, 7, domingo 7 de junio, inicial. Porque eso también depende, vuelvo y repito, de lo que diga la líder o de lo que ella pues defina al final. Entonces, estoy colocando fecha final el domingo 7 de junio, este domingo, para que lo tengan en cuenta. Listo. Esto es para qué? Mapa mental, diagrama de flujo, cuestionario. Todas esas 3 evidencias estarán disponibles hasta el domingo 7 de junio, para que comuniquen a sus demás compañeros y para que pues lo tengan muy en cuenta ahí. ¿Okay? Los acabo de colocar ahora mismo hasta el domingo inicialmente, porque no sé si va a haber más fechas o se va a abrir para más tiempo. ¿Listo? Héctor. Sí, instructor, ya le entendí. Muchísimas gracias. Listo, entonces ya todo quedó hasta el domingo hasta las 23:59 del domingo, de este domingo. Listo. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer al respecto de estas evidencias? No, instructor, para mí quedó todo claro. Muchísimas gracias. Bueno, listo, entonces podemos dejar por hoy acá. Les recuerdo que esta fue la última sesión correspondiente a la guía 6 y que hasta este domingo es el primer plazo inicial para terminarlas, para enviarlas como tal. Entonces agradezco mucho, Juliet, Jaime, Héctor, que hayan ingresado. Vuelvo y repito, comenten a sus compañeros que ya se está terminando la guía 6 y que ya se va a entrar en la fase última, que es la fase de evaluación. Entonces, tengan una feliz noche y nos estaremos viendo más adelante. Feliz noche, muchas gracias. Nuestro compañero, muchísimas gracias. Hasta luego, instructor.